Neste Galicia en xogo olímpico de natación artística, porque a pasada fin de semana Pontevedra foi o epicentro mundial deste deporte coa celebración na piscina Rías do Sur desa Copa do Mundo que tivo lugar na cidade de Olerece con gran éxito para a delegación española, porque a selección nacional alcanzou ata 9 medallas, 5 delas de ouro, con Iris Cío como gran representante, o gran baluarte agora mesmo da natación artística española, e cunha galega, con Daniela Suárez, que evidentemente foi tamén gran protagonista pola acollida do público, por todo o que se viveu, o ambientazo que había na piscina Rías do Sur en Pontevedra, na súa terra, e polos seus resultados nas tres probas nas que participou, quinto, oitavo e noveno posto para unha das grandes promesas do noso deporte nunha disciplina como é a natación artística, na que certamente Galicia non ten demasiada pegada histórica, non hai ningunha deportista, ningunha nadadora olímpica nesta disciplina na historia do deporte galego, e por que non soñar con que Daniela Suárez, adestrando agora en Barcelona, formada no Galaico, en Pontevedra, pois poda coller esa luva, se non en 2028, pois si en 2032, por que non ser deportista olímpica nunha disciplina tan exixente como é a natación artística. Daniela Suárez, que tal? Boas noites. Buenas noches. Como estás? Recuperada, sobre todo das sensacións e de todo a emoción que tiveche que vivir na túa casa en Pontevedra, con todo o que foi esa Copa ao Mundo, co ambientazo que había, coa xente que estaba, pois digamos que enfervorecida ao ver a selección española, pero ao ver en particular a Daniela Suárez na piscina. Pues yo, estoy muy orgullosa de todo lo que hemos hecho, de lo que hemos conseguido. El público, o sea, fue espectacular. Creo que nunca vamos a poder repetir esa experiencia, porque ha sido con lo mejor que hemos competido, la mejor grada que hemos tenido hasta ahora. Todo el apoyo lo hemos sentido en el agua, lo hemos sentido todo, y va a ser muy difícil superar esto. Emocionalmente foi unha competición difícil para ti, por ser na túa casa e por lo que se estaba vivindo? Bueno, yo estaba nerviosa, pero es verdad que nosotros hemos pensado que al ser en España y haber tanta gente, pues iba a ser complicado, igual teníamos más presión, porque pues el fallar y así igual nos daba más miedo, pero nos ayudó mucho que estuviera el público. En vez de ponernos más nerviosas, nos ayudó a como ir con más ganas, porque se notaba todo el ambiente que nos estaban entregando todo, y pues nos ayudó a que entregáramos más. A verdade é que foi espectacular como respondeu Pontevedra, non? Porque os 3 días, sí, a piscina a tope, ambientazo, casi, sí. Non sei se ese ambiente se o reconoces como propio incluso da natación sincronizada, se o vivides así ou vivides experiencias parecidas noutras competicións. Que va, nunca habíamos vivido tal cosa, o sea, muy, muy, muy guay todo, la verdad. O sea, en sincro no se suelen vivir así, porque, bueno, al final es un deporte que hay que estar más concentrado, hay una música encima también, pues que hay momentos que se escucha más al público que la música, y nunca suele pasar eso. Ademais, non é que fose só na competición, falamos agora do que foi a competición en sí, pero incluso na previa, na semana de adestramentos, sí, no que se viviu na cidade, estaba volcada absolutamente Pontevedra. Sí, bueno, es que nosotras el primer día fuimos al Concello de Pontevedra porque nos quería recibir el alcalde, y pudimos ver un poco de las calles, y estaba todo Pontevedra con pancartas de que ya había World Cup, todo el mundo foto, no sé qué, así todo el mundo. E o bo desto é que vai repetir Pontevedra tamén como sede da Copa do Mundo, é dicir, que pro ano, se nada se torce, sí, haberá outra oportunidade. Sí, o sea, esperando con ganas el año que viene para poder volver a repetirlo. A ver, deportivamente, como foi para ti a competición? Cumpliu obxectivos? Falabeu desas 3 probas nas que participache, contame un pouquiño que balance faz pasados uns días, e se crees que tiñas que estar ou máis arriba en canto a clasificación ou máis arriba en canto a notas recibidas, como viviche? Pues mira, nosotras somos juniors, somos una categoría menor que en la que hemos competido. O sea, hemos competido contra los dúos que se presentan a los Juegos, y nosotras somos una categoría más pequeñas, y vamos pues sin presión, porque no nos jugábamos nada realmente, porque nosotras nos jugamos todo este año en el Europeo en Alemania y el Mundial en Budapest Junior. Y en el dúo libre es verdad que tuvimos 2 basemark, que es cuando fallas, pues esa puntuación te cuenta 0,
porque teníamos 2 acrobacias al principio del dúo y se nos cayeron porque nos resbalamos, pero aún así conseguimos súper buen resultado. Y luego el dúo técnico, que salíamos primeras de la competición porque no teníamos ranking, porque como he dicho somos en la categoría menor, hemos quedado quintas y estamos muy, muy contentas. Realmente ten que ser un éxito, non? Poder competir a ese nivel, como decías, con deportistas, incluso dentro da propia Federación Española, non? Como Iris Cío, Sí. con auténticas referentes a nivel internacional, e ver que seguramente hai moito traballo por facer, pero que o camiño ou o traballo que se está facendo é o indicado para poder estar algún día na elite, creo que ten que ser satisfactorio. Mucho, sí, muy guai. En que aspectos te ves ou que crees que che faltan máis por mellorar, Daniela? Pues tenemos que mejorar un poco la artística porque las coreografías absolutas son un poco más profesionales, pero vamos por buen camino. Ti agora estás adestrando en Barcelona, non? Sí. Que tal a adaptación, que tal o cambio? Porque para unha rapazada da túa idade ten que ser un cambio importante, non? De Pontevedra, Centro Galego de Tecnificación, a Barcelona, que non quero dicir que o Centro Galego de Tecnificación non sexa moi profesional, claro. que o é, pero que Barcelona é o epicentro, non? Da natación artística en España. Sí. A ver, es un cambio grande porque es verdad que también cambia el idioma y cambia todo, y al final seguimos estando en segundo de bachillerato, pero el equipo nos lo ha puesto muy fácil y nos han acogido súper bien, y cualquier cosa que necesitemos está a nuestra disposición. Hay mucha gente muy profesional aquí que nos ayuda con todo y está súper bien organizado, y en ningún momento nos hemos sentido que nos hayan costado las cosas. Que é o que máis che costou? No aspecto deportivo ou máis alá do deporte, estudios e na vida diaria, adaptarte a esta nova realidade? Pues, a ver, me costó un poco más en la vida diaria porque es verdad que dejamos la casa y todo a tu familia y así. Y deportivo, pues es verdad que también cambia mucho la de entrenos y el cómo se entrena sobre todo también cambia, y hay que adaptarse a todo ello, pero yo creo que nos hemos adaptado las tres bastante bien porque nos lo han puesto muy fácil. É unha aposta forte, supoño que cun obxectivo tamén claro, non, Daniela? Algún día poder vivir esa experiencia olímpica que no teu deporte é o máximo. Sí, ese es el gran objetivo. E para iso hai que facer esforzos, como en este caso dar ese salto a Barcelona. Sí. Como che chega a oportunidade? Porque ti és unha rapaza, unha deportista que en categorías inferiores pois conseguiche medallas de todas as cores en todos os campeonatos europeos e mundiais. Como chega un pouco a ti esa opción de poder estar aí traballando coas mellores, co equipo nacional absoluto incluso? Pues en España está todo, tenemos mucha suerte porque la federación lo tiene todo muy organizado, y una vez llegas a tu segundo año de junior, tu tercero, pues siempre te ofrecen y primero te dicen, bueno, estos días vas a ir a probar a ver si te gusta tal, pero aún sigue siendo categoría junior y luego tú decides si seguir el camino o no, y pues a nosotras nos lo propusieron y pues aquí estamos. Aquí estamos intentando facerse un camiño coa dificultade que ten tamén facerse un camiño no equipo español, ¿no? Porque vemos os resultados xogos tras xogos, período tras período, con Andrea Fuentes, con calquera outra adestradora, e de onde ven España, ¿no? Nas últimas 2 décadas, os éxitos con figuras como Gemma Mengual, a propia Andrea Fuentes, agora Iris Cío, bueno, espectacular, ¿no? É dificilísimo, é unha aposta moi dura porque sodes moitas deportistas querendo estar con ese mesmo obxectivo. Exacto, sí. A ver, hay que pensar que son 3 horas olímpicas todo el equipo que está aquí, y somos muchas personas y solo 8 van a los Juegos, ¿sabes? Pero bueno. Méteste presión ou quérelo tomar con relativa calma, Daniela, e con tranquilidade, ir facendo o teu camiño a ver a onde te leva a natación artística? Bueno, pues sí, con calma, pero con muchas ganas, la verdad. Crees que pelexar por estar en 2028 é factible? Tes 17 anos, non? Sí. Crees que é factible pelexar por estar en 2028 ou que é algo prematuro para ti? A ver, si estamos aquí es por algo y nunca se sabe, la verdad. É dicir, que non se pode... Quedan 3 años, quedan muchos y pueden pasar muchas cosas. Son 2 anos que para vos, na vosa idade de formación de juvenil, evidentemente son 2 anos moi importantes. Sí. Porque tedes moita marxe para mellorar e para poder chegar a elite. Exacto, sí.
2028 relativamente é cerca, pero tamén se o miras en perspectiva é que son 2 anos, non? Son 2 anos e seguramente ata o primeiro semestre de 2028 pues non se tomará esa decisión de que deportistas conforman, ou espero decir conformedes o equipo español neses xogos de 2028. Sí, porque tamén hai mundial e hai preolímpico e quedan muchas pruebas. Queda moito, primeiro España ten que lograr a clasificación, que se nada se torce vai ser así, porque habitualmente a selección de natación artística é unha das seleccións potentes. Despois desta proba en Pontevedra, esta Copa do Mundo, que creo que non era a túa primeira Copa do Mundo, non? No, bueno, nosotras competimos el año pasado en una Copa, bueno, hace 2 años en una Copa del Mundo, en Canadá justamente, con el equipo junior, porque el equipo absoluto estaba preparando los juegos y no le daba tiempo, y fuimos nosotras. Y este año hemos ido a Colombia ya como equipo absoluto, pero solo íbamos 4. Y ahora Pontevedra sí que ya fue con todo el equipo. Fue como la primera. Foi como a primeira realmente formando parte dese equipo absoluto. Exacto. Eso tamén é importante, ir collendo experiencia, non? Nesas competicións internacionais de máis alto nivel para, pois, pouco a pouco, pois, afrontar con máis garantías eses retos. Sí. E despois de Pontevedra, que é o que ven agora no calendario deportivo de Daniela Suárez? Pues ahora, bueno, la semana que viene tenemos la selectividad, pero bueno, eso no cuenta como deportivo. Que tal o de compaxinar, digamos, co deporte de máxima elite con estudar para unha proba tan importante como é para os, digamos, adolescentes na túa idade, esa selectividade, esas probas de acceso á universidade? A ver, es verdad que los deportistas tenemos muchísimo menos tiempo para poder estudiar la selectividad, sobre todo los que somos alto nivel, porque estamos entrenando todo el día y no tenemos casi tiempo, pero lo intentamos sacar adelante y los deportistas sacamos buenas notas, porque el deporte suele ayudar mucho en cuanto al estudio y en cuanto a lo aplicada que puede ser. Pero sí que es verdad que es un poco más complicado, pero lo estamos intentando y ahí sobre todo aquí en el CAE Sant Cugat nos ayudan mucho a cómo compaginarlo. O bacharelato foi ben? Sí, el bachillerato fue muy bien. A ver qué tal ahora la sele. Se foi ben o bacharelato, van ir ben as probas de acceso á universidade. Despois da selectividade, que ven por diante no calendario de Daniela? Pues después de la selectividad tenemos 3 días y nos vamos a la superfinal, a la última Copa del Mundo, ¿no? Sí, que es en Canadá. Luego tenemos 4 días y nos vamos al europeo en Alemania Junior. Luego tenemos el Campeonato de España, que son 2 días y Campeonato de España. Luego descansamos un poco y nos concentramos 2 semanas para preparar el Mundial Junior en Budapest. Para ti o gran objetivo é ese Mundial Junior desta temporada? Sí, es el campeonato más importante de la temporada. Ainda che queda outro ano junior ou este último ano teu? Pues este es el último para todas, porque la categoría junior dura 3 años y luego ya formamos el absoluto. Por eso un pouco o teu objetivo é pechar esta categoría junior, pues, facendo un gran mundial en Budapest. Sí. A que queres aspirar? Con que estarías satisfeita nese mundial, Daniela? Pues a ver, es verdad que es el primer mundial en el que vamos a competir contra los mejores países, porque hasta ahora Rusia no había competido. Y bueno, pues está China, que es la élite de la natación artística, y es verdad que va a ser muy complicado, pero ojalá tengamos alguna medalla y consigamos algo en alguna prueba, o por lo menos estar ahí y que nos vean que venimos pisando fuerte. Cal crees que a proba na que podes estar máis cerca, ou que realmente habería máis opcións de poder estar no podio mundial? Pues los equipos, España, que en los equipos siempre es bueno. Sí, a ver si conseguimos estar ahí y a ver si en los dúos también conseguimos acercarnos. Pois agardemos que sí, que vivas estas experiencias, primeiro en Canadá nesa gran final da Copa do Mundo, despois ese europeo e tamén o Mundial de Budapest en categoría junior. Daniela, un placer conversar contigo. Parabéns polo feito ata agora e moita forza, porque queda moito camiño por diante, pero temos esa esperanza de que Daniela Suárez se convirta na primeira deportista galega que participe nos Xogos Olímpicos na natación artística. Unha aperta moi forte, moitísimas gracias e moi boa noite, Daniela. A vosotros, chao.